Vamos ahora con el episodio número 3 de esto que es la Logia del Fuego, titulada y subtitulada Ceremonia y Sustancia, por aquellos quienes nos siguen, para que se vayan enterando de dónde viene este concepto. Digo, ya lo hemos platicado un par de veces, pero si tienen todavía la duda, el ser humano desde épocas históricas siempre se ha reunido alrededor del fuego y quisimos hacer esa alegoría dentro de este, digamos, circuito de programas que estamos haciendo. Vamos por el número 3. La expectativa es que sean estos 10 que compongan la Logia del Fuego, Ceremonia y Sustancia. Y bueno, bienvenidos a esta tercera edición. Les contaba por ahí que también pueden dejar sus comentarios y compartir, como lo hemos hecho ya en los episodios anteriores. Y este objetivo, ¿no?, de la Logia del Fuego son situaciones que son habituales y forman parte también de un ritual común que tenemos o buscamos tener, a veces incluso inconscientemente, esto que se debe a una actividad que es día con día. Yo soy Paco Insunce y me acompañan en la mesa Vlad Calderón y Alan Garibay. En producción está Oscar Magiacor y Jorge Alonso. Este episodio, bueno, el episodio pasado que estuvimos hablando del dinero, no es de un lado moral, que es lo que comúnmente uno abordaría este tipo de situaciones, sino haciendo un análisis cuál es nuestra correlación con esta, vamos a decir, fenómeno que es el dinero y nuestra cotidianidad con él. Hoy vamos a dedicárselo a un dispositivo social que probablemente pues no hayamos visto en un sentido de análisis como el que intentamos hacer hoy, que son los parques. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Que dice: ¿el parque sigue siendo un espacio para detenerse o se ha convertido en un lugar más de tránsito dentro de las ciudades? ¿No? Que pienso yo que así iniciarían. ¿Cómo lo ve usted, joven Alan? Pues por lo menos aquí la experiencia no cercana en la ciudad es que varía dependiendo del parque, sobre todo en los que se encuentran en situación de abandono por parte del Estado, que debería mantenerlos. Claro. Pues es nomás pasar por ahí y pasar lo más rápido que puedas a veces, ¿no? Porque si ya dependiendo del parque, ¿no?, con prisas o sin prisas. Pues sí. Si ya está todo tronado, está apagado, luces quebradas, las cosas acá, los juegos se robaron el fierro, o está todo oxidado, lo que no se puede sacar. Y hay otros parques que sí son todavía sitios acá de esparcimiento. Pues el Parque Sinaloa es un parque más grande aquí del lugar. O parques como este que te mencionaba ahorita, de que lo mantienen los vecinos. Si los vecinos se organizan y mantienen ahí limpio y pueden cerrar el parque. La gente valora un poco más por lo que es suyo, lo que están cuidando como comunidad. Pero creo que en general, ya en una forma mayoritaria, son una forma nada más de cubrir un requisito tal vez, ¿no?, de espacios por persona. Y nada más se pasa por ahí. ¿Y cuando su origen pensaríamos que sería cuál? Por aquellos de que todavía no tenemos interiorizado el concepto de parque, que en lo personal yo pensaría, o muchos tenemos como la idea de que es un dispositivo para que la gente salga y conviva entre sí, ¿no? Que haya una correlación ahí social. Fíjate que es un rollo, sí es para que la gente salga y conviva, pero también es un aspecto más importante de nuestra salud física. Los parques están hechos para que los niños tengan sus primeros acercamientos a la salud física del deporte. Los niños no quieren estar ahí levantando pesas y eso normalmente, pues que van, juegan. La mayoría de juegos están enfocados a la movilidad y a la fuerza más funcional, como los pasamanos, andarse y subiendo la resbaladilla y tirarse. Los niños empiezan a aprender acerca de los riesgos en los parques. De tal cosa es peligrosa, no es peligrosa, es riesgosa. Porque me puedo lastimar, me puedo caer, pero no pasa nada, pues. Y ahí es donde empezamos a tener cierto desarrollo ya cognitivo y también físico, de saber qué tanto podemos y qué tanto no podemos hacer. Es un primer acercamiento hacia el mundo externo. Y al no tener este tipo de sitios habilitados, pues todos los niños, pues a saber, ¿no?, se van a desarrollar ahí en la calle con lo que puedan. Claro. Sí, sin saber cómo van a estar en ese estado los parques. ¿Y tú, Vlad, lo ves como un dispositivo social? Sí, completamente. Una especie de espacio común que tenemos las personas, ¿no? Y como bien dice el Alan, ¿no?, cuando no están como que cumpliendo sus funciones de esas de cohesión social, porque para eso son, yo creo, es un dispositivo que sirve principalmente para eso, para tener un espacio común donde podamos conocernos, reconocernos también, ¿no?, como otra edad. Pues hay de parques a parques, ¿no? Cuando dices parque, por ejemplo, yo recuerdo el parque en el que crecí, el parque de la Mochicahui, que pues es un lugar donde de alguna manera yo forjé mi identidad. Yo lo relaciono con esta cuestión de la identidad, de que es el parque del barrio, es el parque de la comunidad. Pero también en un primer momento recuerdo que lo asociaba con peligro, ¿no? A cierta edad mis papás no me dejaban ir al parque y no vayas al parque, ¿no? Me asomaba con la cortina así, ¿no? Sí, no, me quedaba y tenía que caminar unos minutitos, pero el parque se asociaba con un lugar no de encuentro común, curiosamente, sino de encuentro de ciertas pandillas, ¿no? De ciertos grupos. Común, pero de otros grupos sociales. Exactamente, no de la comunidad, sino de grupos que de alguna manera en aquel momento pues se lo habían apropiado, pues, y se lo habían apropiado pues para sus propios fines. No voy a entrar con dilemas moralinos si lo que hacían era o no correcto, pero lo cierto es que sí, pues inspiraba como cierto temor, no inspiraba, digamos,
unas ganas de ir allá a conocer a los vecinos, conocer a la comunidad, de interactuar, de hacer deporte con ellos, ¿no? Sino que era un lugar de cuidado. Y entonces yo creo que esa es la historia de muchísimos parques, ¿no? Que son zonas que de repente se vuelven aisladas, que se vuelven parte del discurso político, que se vuelvan parte del, ¿cómo se dice? De algo que sabemos que es bueno para la comunidad, pero realmente no terminamos por apropiarnos de esos espacios, ¿no? Yo el parque lo asocio con los espacios públicos, ¿no? También, para mí es como, pues el espacio público por excelencia, ¿no? Se podría decir, ¿no? Junto con camellones y zonas específicas, que solo nomás por el dato, nomás para que tengamos una idea de cuál es la situación de los parques. Por ejemplo, aquí en la ciudad, al menos en Mochis, lo he comentado anteriormente, tenemos aproximadamente como 7 metros cuadrados, por persona. Y el mínimo recomendable por la UNESCO en este caso son de 16 metros cuadrados por persona. O sea, ni siquiera la mitad. No, ni siquiera la mitad. Bueno, hablo de espacios públicos en general, no de parques, ¿no? Pero insisto que el parque para mí es como la unidad básica del espacio público, aparte de la calle, ¿no? Que ese es otro tema muy bueno, el de la calle. Sí. Pero tiene razón el Ala, ¿no? Si los parques no están habilitados y no cumplen esa función, pues muchas veces la identidad se va forjando por otros lados, ¿no? Como decían en Jurassic Park, ¿no? La vida se abre camino, ¿no? Sí. y es lo que pasa acá sobre el parque, pues a lo mejor valdría la pena ver de dónde viene este concepto. Yo, por ejemplo, no, como que hice el esfuerzo de hablar más en frío, no tanto de ver históricamente cuál fue el primer parque, por decirlo así, sino más así como qué es lo que me parece intuitivamente actualmente el parque. Pero yo supongo que es un espacio común por excelencia, ¿no? Es un espacio público común que funciona para cohesionar a la sociedad, ¿no? Es un dispositivo que funciona para eso, ¿no? Sí, en ese sentido, ahorita que sean sus comentarios, entiendo, pues, si me equivoco me dicen, pero creo que ustedes crecieron en ciudad, me parece, ¿no? Sí, entonces a mí que me tocó crecer en pueblo, yo veía de alguna forma, ya después haciendo la reflexión, ¿no? Innecesarios los parques en mi pueblo, porque yo me iba con mis amiguitos caminando a la escuela, volvíamos y hacíamos un poco de calle, dicho de una manera más coloquial. Entonces, no digo que no tuvieran sentido, sino que no eran necesarios como creo que después fueron necesarios en las ciudades, donde era un apilamiento de gente en edificios y había que tener, me parece que esa era parte del diseño social, tener lugares comunes para que la gente bajara y se conociera y se interactuara entre sí. Completamente. No sé si tuvieron esa sensación cuando ustedes iban a los parques. Digo ustedes porque a mí no me tocó, pues. ¿No? Sí, pues yo creo que habré ido a 2, 3 parques acá en mi infancia de que frecuentaba. Pero la mayoría no estaban cerca de mi casa, eran como parques muy específicos, de que el parque de allá de la IMA, el parque de Sinaloa. Pero, y ahorita que decías que hacías la observación de que los parques no están en condiciones adecuadas actualmente, ¿recuerdas parques que sí lo estaban y que parecían como hasta interesantes ir y que parecía como que estaban teniendo su función? Sí, porque me tocó que el gobierno tenía un proyecto de habilitación de parques en ese momento, cuando yo estaba ya más niño. Y los parques están al 100, o sea, previamente a eso sí están en una condición acá medio deplorable. Sale un proyecto, los habilitan cuando pusieron esas florecitas acá, no sé si las han visto en los parques. Claro. Pues fue un estructuras de metal de colores, ¿no? Sí. Ahí fue donde renovaron los parques y me tocó que se veían bien, pero duraron, yo que 6 meses, un año, en lo que ya los desmantelaron completamente. Ni la estructura quedó. Sí, no, en muchos, por ejemplo, en el parque de aquí cerca había pesas, había una caminadora, había varias cosas, pues como a los 6 meses sí ya no había nada, pues te quedaron la estructura ahí. Sí, pues sí. Eso que comentas a mí me da la sensación que también refleja, porque intento pues ver de las dos aristas, tanto la parte de la falta de conexión y de compromiso de gobierno, pero me parece que también hay un gancho social, ¿no? Donde también las mismas personas no, porque es a donde quiero llegar. Estoy haciendo un poco de recuento con familiares que viven en parques y yo los veo, y no para lavar las manos ni nada, pero yo los veo preocupados por su parque, que no se meta, que no dañen las plantas, si pueden ellos de su bolsa ponen luces, o sea, lo digo como un ejemplo de algo que yo he visto. Entonces creo que ahí la parte de la sociedad civil también debe intervenir ahí, ¿no? Sospecho. Sí, completamente. Pues en esencia sí es pues hay como varias aristas, ¿no? sobre ese asunto, porque en teoría no sé qué tanto te puedes apropiar de un parque, porque pues es propiedad por lo general del Estado, ¿no? Es propiedad pública. Por ejemplo, creo que a lo mejor no puedes llegar de repente a construir cosas así, porque realmente el que está facultado nada más es el Estado por ley, ¿no? A construir cosas, pero parte de la limpieza, el mantenimiento y digamos que haya un ambiente pues más o menos óptimo para todos. Yo creo que eso sí depende completamente de la comunidad. Yo creo que para eso son los parques, para hacer comunidad. Pero yo creo que estaría a lo mejor interesante ver de dónde surge este concepto del parque, ¿no? Porque pues el concepto de plaza pública, que creo que a lo mejor deriva de ahí, seguramente así sin ver.
pues es un concepto viejo, ¿no? Que lo podemos hasta rastrear a Grecia, ¿no? Sócrates iba precisamente a la plaza pública. Y que su función era esa, ¿no? O sea, no obligar, sino motivar a la gente a que saliera, a que se interactuara. Claro, completamente, ¿no? Y eso es lo que buscaba Sócrates, era conocer a los demás, las opiniones de los demás. Precisamente es ahí en la plaza pública donde tiene sus más grandes debates, ¿no? Con mercaderes, militares, artesanos, ¿no? A todos se los troza, ¿no? El güey, pero yo creo que viene en el sentido amplio de hablar de parques, es hablar del espacio público o del espacio común. Y por ahí yo creo que vale la pena, pues obviamente, hacer el comentario, ¿no? Ese de que yo creo que se aprovecha mucho la restauración de espacios públicos como discurso político, pero no en la realidad. Y se me hace bien extraño, que no suceda o que no exista ese interés de repente, pues porque, pues insisto, la estadística es demoledora, ¿no? Ni siquiera en cuanto a espacios públicos se refiere que una tercera parte más o menos tenemos. Y es una situación muy lamentable, sobre todo aquí. Voy a hablar obviamente aquí nomás del contexto de los mochis, ¿no? Es una situación muy lamentable, que existe una tendencia a apropiarse de esos lugares. Pues de hecho hay varias. Si te vas, por ejemplo, hay una en la Escalia, hay unas mantas que tienen los vecinos por todos lados. Sí. De que dicen, hey, no te metas con este parque, ese es nuestro espacio en común, alto al ecocidio. Y te vas para San Francisco y pasa lo mismo. Por acá también denuncian lo mismo, que hay como que apropiación indebida de espacios públicos de la comunidad. Y la gente cada vez las veo más despierta con este tema, como la veo más atenta, un poquito más arisca incluso, ¿no? De decir, ¿y estos quiénes son y por qué? Y la verdad es que también responde a algo completamente legítimo, que es la apropiación indebida de esos espacios, ¿no? Entonces te digo, me genera mucha curiosidad eso, ¿no? Es como una actividad propia, así como de villanos tipo señor Burns, ¿no? O algo por el estilo. Es una completa falta de consideración sobre la comunidad, ¿no? A la que dices representar. En el caso nada más del Estado, ¿no? Y al mismo tiempo la comunidad pues está un poco atada de manos, pienso yo, porque no tiene tantas facultades legales para dejarlo como realmente quisiera, ¿no? Entonces es un espacio de repente en términos legales y políticos queda como un vacío, gris, ¿no? Que no lo cumple ni la parte del gobierno, ni tiene las posibilidades ni la posible injerencia a la sociedad. Entonces se queda como en un limbo donde no pueden solucionarlo en ningún lugar. Bueno, sí pueden, pero se complica la solución. Sí, completamente. Y se me hace raro, pues, porque pues hay ejemplos grandes, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara hay un montón de parques muy bonitos, muy cuidados, la mayoría, supongo. No me tocó a lo mejor ahí las periferias. Pero hay ciudades que son conocidas por sus parques, precisamente, ¿no? Por ejemplo, Nueva York, el Central Park, ¿no? Está el Guadalajara, el Metropolitano, el Bosque Colomos, que también es un parque, ¿no? Sí, o sea, es algo bien característico que se me hace bien curioso, que me gusta mucho el tema por eso, porque me parece muy curioso que haya tanta desatención, y creo que responde más bien a un perfil de personas, de políticos y de comunidades influidas por esos políticos. Total. Que es lo que hace que ese fenómeno esté tan olvidado, más bien esa cuestión del... Por eso creo que son ambas partes, tanto la cuestión del gobierno como las entidades que se van generando alrededor de la sociedad, que se debería o se pensaría que está a cargo de esos parques solo por ser mi parque y un cierto compromiso al espacio. Completamente, sí. ¿Usted cómo lo ve? Pues es que creo que no estamos tan atados de manos. Creo que hay un desapego hacia lo que son los espacios públicos, que al final de cuentas no son del Estado, son de todos. Y el Estado es un gestor de nuestras necesidades. Y hay un encargado aquí, cuando menos en Los Mochis, hay un encargado de parques y jardines que está ganando un muy buen sueldo, que está muy a gusto, que no está haciendo nada. Y las personas, pues, entra nuestra responsabilidad, ¿no? De que no vamos y exigimos ahí de que hay nuestros parques que están pasando. Y eso, por ejemplo, aquí, pues, el parque se crearon unas barras, nos han puesto, así está desde hace más de 2 años. Creo que estamos acostumbrados a creer que no podemos hacer nada, pues, que no podemos ir y hacer ahí una manifestación o ir al palacio y reportarlo. Porque nos llamamos mucho por eso de que no, pues, que es un tema muy complejo. Sí, que, o sea, pues sí es cierto. Sí, ya sí, por eso no va a hacer nada. Sí, pues sí. Ahí la complicación que yo noto es que la parte, digamos, no me gusta esa palabra, pero natural es ir a hacer presión sobre el gobierno para que ayude y genere lo que se necesita en el parque. Y en vistas de que no hay respuesta, tienen que accionar desde la parte individual en la sociedad. Tienen que accionarse como grupo, a seguir haciendo presión al Estado en una forma en la que sea más, por decirlo, correlacionada hacia su necesidad. Por ejemplo, de que dónde está el encargo de parques y jardines, que venga aquí y nos diga por qué el presupuesto que se asigna a parques y jardines, no tengo luces, que no es precisamente pequeño, por qué no se están haciendo todas estas cosas, dónde está ese dinero, qué está pasando con él. Ya sabemos qué está pasando, pero... pero que me lo diga. Sí, quiero que venga y me diga la cara, así que me estoy robando el dinero, por eso no voy. O sea, bueno, ya luego, bueno, le voy a decir, sí, ya luego entre 50... No lo vuelvo a hacer, Entre 50, 100 personas enojadas que nos tenga de frente, ya luego vemos qué hacemos con ese tema. Exacto.
Pero el asunto es ese, pues, de que ¿por qué no nos organizamos? Porque es muy difícil. Pues sí, si no haces lo que está difícil, pues sí se va a quedar todo, ¿no? Y al final de cuentas el futuro va a ser más complicado. Porque ahora no tienes lugares que sean identitarios, como dices. Que si la identidad está medio, tal vez... manchada, ¿no? Con el parque de la Mochicahui. Son espacios donde nos podemos relacionar, donde podemos habitar sin una necesidad de consumo, que me parece muy importante. Ándale, eso está interesante. También pasa con las bibliotecas, ¿no? Hay una frase, porque también son espacios públicos, ¿no? Por eso decía que lo podemos extender un poquito a los espacios públicos en concreto. Y es lamentable, insisto, a lo mejor no me gustaría tanto politizar el tema, pero el espacio público por definición es un sí, porque es un yo tema creo, político. Y nada más para hacer un paréntesis, es el primer tema de los 3 que llevamos 3, pero en este sí tiene un ámbito netamente como dispositivo social, por eso sí se tiene que involucrar la parte política. Completamente, porque eso, como dice Alan, es un gestor del espacio público, pues, y aquí pues vemos que está completamente desbalanceado. La verdad no es una cuestión de mencionar culpables ni políticos concretos, ellos ya saben quiénes son. Quiénes son un poquito más gandallas que los otros en tanto apropiación de parques, ahí va la pedrada, ellos ya saben quién es, que la agarre. El que crea que la cabecea. El que crea que la merece, pero la verdad es que es una tendencia que yo creo que le veo unos 20 años quizás, unos 15, donde el crecimiento urbano ha opacado pues completamente el desarrollo precisamente de estos espacios, ¿no? Incluso hay fenómenos, te voy a interrumpir, porque hay fenómenos cuando en el crecimiento de la mancha urbana, digo, estos lugares ya están, pero en el crecimiento de la mancha urbana, donde las constructoras van haciendo los espacios nuevos para las nuevas casas, se supone que dentro de su diseño, por un carácter social o ecológico, me podría equivocar, hay que cumplir con una parte de los parques, y es lo último que dejan las constructoras, ¿no? Y obviamente coludidos de alguna forma con las personas encargadas. Sí, completamente, pues sí, ¿qué se puede decir? Ya nos embarramos, aquí estamos haciendo lo que sea necesario. Ya nos embarramos, es que sí, la verdad es que eso es un problema que tiene mucho tiempo. Fíjate, la otra vez estaba leyendo un artículo que escribí que en su momento no me animé del todo a subirlo. Dije, no, esto está como muy penchero, dije yo. Y en eso dijiste... Lo volví a leer. No, lo volví a leer hace poco, pues revisando ahí, pues había quedado en un respaldo, ¿no? Ahí el texto, lo volví a leer. Mira, todavía funciona. Recuerda ahí que se trata, el título iba algo así de la relación de nosotros con el entorno, la idea que tenemos de progreso en relación a la idea que tenemos de desarrollo social en tanto urbanismo. Y lo volví a leer y ese escrito lo tenía hace 3 años y me di cuenta que era perfectamente... Totalmente vigente. Es completamente vigente, o sea, completamente. O sea, los mismos argumentos sirven para decir eso, y fue hace 3 años, insisto. Sirven para explicar más o menos lo que está pasando, ¿no? En ese momento estábamos hablando del tema de la deforestación, ¿no? Que es un poco insensata de repente. Digo, hay otros casos que se entienden, que se tengan que podar los árboles y todo ese rollo. Pero es un tema sensible, la verdad, aquí por supuesto. sobre todo aquí en Los Mochis, que están rapando árboles, que hay árboles que sí es cierto, no son originarios de la región y que son medio gastones de agua con respecto a otros que son nativos, como el monte, ¿no? Que vemos ahí. Pero lo cierto es que son árboles que algunos tienen 150 años y que generaron microecosistemas y que están bien adaptados, pues la verdad. Estaban. ¿Sí, no? Entonces a mí me llama mucho la atención eso, pues en concreto la visión, no sé si decirle visión o relación que tienen algunas personas, sobre todo ¿cómo se dice? En ámbitos de gobierno, sobre todo en ámbitos que hay que le toca gestionar espacios comunitarios, espacios comunes. La visión que tienen realmente, o la relación que tienen realmente con el entorno, sobre todo con la biología, me parece que a veces está completamente, ¿cómo se dice? Relegado, completamente desvinculados así del entorno, ¿no? Hay ejemplos ahí para tirar de bolo, la neta, de por qué pienso que están desvinculados del aspecto biológico, o sea, como muy metido en el rollo social, pero, o sea, no podemos tener sociedad si no tenemos un espacio apropiado en términos biológicos. Me refiero a un espacio equilibrado, ¿no? Y yo pienso que hay una tendencia marcada de hace unos 20 años al desequilibrio, precisamente por el desarrollo urbano. Sí, de eso iba, pues te digo, lo lees hace 10 años ahorita y lo lees en 5 años, te apuesto que va a seguir vigente ese texto. Va a estar peor nomás. Pues. Nomás actualiza la fecha y queda exactamente igual. Queda la neta. Bueno, así es el tema de los parques con este primer episodio, esta primera parte del tercer episodio de La Logia del Fuego, Ceremonia y Sustancia. Vamos con la parte número 2. Hoy estamos con los parques. Hubo un momento en el que el parque era uno de los principales lugares para mostrarse, para conocer y ser conocido. Un escaparate de la participación pública. Hoy esa exposición ocurre en lugares como plazas comerciales o supermercados. ¿Se han desplazado nuestros encuentros solo a espacios de consumo?
Si hicieras memoria, ¿podrías decir cuánto fue la mayor cantidad de tiempo que estuviste visitando a solas un parque? A solas. Que fuiste a no hacer nada y que estuviste en un parque. Estar ahí. Güey, a lo mucho una hora, güey. ¿Y qué hacías? Estar echado así en los árboles, las hojitas, así no. Vamos con la segunda parte de este tercer episodio de La Logia y el Fuego. Hoy que estamos con el tema de los parques, ceremonia y sustancia. Estamos con la primera parte, hablando ahí de los parques, pues como esta manifestación o dispositivo social que se supone que en su parte inicial comenzó o fue más popular en esta versión moderna a partir de la Revolución Industrial por ahí en Francia, en Inglaterra. Entonces comenzaron a hacer estos espacios, ya ven que se aglomeró mucha gente en las ciudades, en estas masas que en ese momento crecían con la Revolución Industrial, y empezaron a utilizarlos, por decirlo de una manera adecuada, como dispositivos para que la gente conviviera y saliera un rato y fueran más productivos, como ya sabemos que funcionaba en la Revolución Industrial. Y bueno, en esta parte anterior hablamos justamente de este acelere que tienen las ciudades y bueno, quién se hace cargo o no de los parques, y la parte del gobierno o la sociedad civil. Y ahora vamos a intentar dialogar sobre si antes en los parques, que era un punto de encuentro social, hoy parece haberse sustituido por las plazas comerciales. Me parece como que se derivó hacia allá esa parte del convivio, de la correlación social. ¿Cambiamos el lugar de encuentro o la forma de relacionarnos, creen ustedes? Que por eso fue de los parques a las plazas comerciales. Sí, me recuerda mucho el discurso que creo ya habíamos tocado así por encima de Byung-Chul Han, sí, de los no lugares, pues, de que ya no tenemos lugares que nos representen como una identidad, sino que ahora son lugares genéricos completamente, son lugares que encuentras en todos lados. Ya no es el caminito por donde ibas en Los Álamos, es la farmacia del ahorro, de que hay en todos lados, que hay como ya 20 en la ciudad que surgieron de repente. O sea, son lugares que puedes encontrar en cualquier sitio, entonces la ciudad carece de una cohesión identitaria, pues. Okay. Ya no hay más lugares donde, esto nos identifica, ahí podemos ir, ahí podemos... O lo identitario es la farmacia o el lugar, no quiero decir la marca, de la marca, entonces eso se convierte en la identidad. Eso es lo curioso, pues, de que no se convierte en la identidad porque es algo ajeno a nosotros, okay, es algo que no nos representa, es algo que no nos importa, es algo donde vas y consumes, donde no estás creando absolutamente nada, pues nada más vas a adquirir algo. Y entonces ya no hay sitios que tengan un sentido de pertenencia a una comunidad. Y cuando te despegas de la comunidad, ¿qué haces? Pues lo único que te queda es consumir, ¿no? Ya no hay un proceso de formación, de interacción. Es completamente abandonarse a lo que diga el mercado. No sé cómo lo ve. Sí, pues completamente, pues uno no forma una identidad ahí, por, no sé, cadenas de gringas de hamburguesas, ¿no? O sea, o a lo mejor lo que se forma es una identidad vacía, una identidad sí, de puro cascarón, ¿no? Porque me parece que lo que desestabiliza es poner los pies en ese tipo de identidad, una identidad que ni siquiera me pertenece a mí, una identidad de unas tiendas que vienen de otro lugar, una identidad que ni siquiera tienen correlación con el que está a un lado mío en la calle. Sí, que ni siquiera el punto es hacer identidad en un primer momento, ¿no? Sino vender cosas, ¿no? Chácharas, sí, productos. De hecho, la tendencia es tan... ¿Cómo se dice? Está tan vinculado, digamos, la creación de esto de plazas comerciales con parques que quitan parques por poner plazas comerciales. Total. O sea, literal. De hecho, son los pleitos que tienen aquí, pues, muchas veces de que quieren poner una plaza comercial, que quieren poner un nuevo edificio de departamentos, o sea, quieren de alguna manera desvincularse un poco, y no creo que sea del todo consciente, o más bien no creo que sea consciente, que no son conscientes del todo de las implicaciones de desmantelar todos estos espacios. Pues yo creo que es una falta de visión a largo plazo, es un cortoplacismo completamente monetario, y eso es bastante criticable, pues, porque la identidad no debe girar en torno a productos ni a cosas en concreto, sino al cómo nos llevamos con nosotros. Es más bien una expresión de valores, de cómo se llama, de costumbres que tenemos entre nosotros, que ahí salen a flote, pues obviamente en el parque, reconociéndonos, ¿no? Entre nosotros. Entonces yo lo veo ampliamente vinculado, volviendo al tema un poco, esta cuestión de cómo ha sustituido las plazas públicas el parque, ¿no? De hecho, ahora ya no vas al parque, vas a la plaza, pues. Sí, ahí es donde pierdes tu tiempo, ¿no? Cuando uno decía, sí, voy al parque a relajarme, a despejarme un cacho, a la plaza, ¿no? Y la nieve, y los zapatos, y lo que ya vi, y lo que no vi. Y ahí es donde uno se va encontrando y se convierte, obviamente, en el espacio común, pero, como bien decían, simplemente con un objetivo de consumo. A ver qué cae. Inclusive mucha gente dice, no quiero ir a la plaza porque voy a comprar. Y pues sí, pues estás expuesto todo el día. Sí, o todo el tiempo, pues. Estás viendo anuncios y anuncios ahí, nada más caminando en un círculo o en un pasillo gigante donde te están saturando. Pues, ¿qué otra cosa vas a hacer, no? Sí, me llama mucho atención aquí en la ciudad de que, por ejemplo, los espacios comunes acá que podemos habitar son de que la plazuela, el cerro, el parque y ya. Y cada vez más invadidos por los comercios, sí, ¿no? Claro, que de hecho tienen broncas con eso. Ya tienen ahí sus asuntos, ¿no? De que si parece tianguis, que si esto, que si lo otro. Y mucha gente alega de que, pero es que es formación de empleos, y es de que... Más o menos, porque qué tipo de empleos, cómo se remuneran, por qué le están cobrando a cada piso a la gente que está en la plazuela vendiendo cosas, o sea, qué rollo con esa onda.
Pues es una manera que tienen desde siempre, los gobiernos. De alguna manera les piden ahí, como los hacen como igual pequeños contribuyentes, ¿no? Tiene que ver con una especie como de control, ¿no? Porque, ¿Sí? digo, si no, todo el mundo se pudiera poner o se querría poner en ese espacio, entonces... La cosa está en que parece ser que hay una persona... Bestia, me estoy metiendo muy denso. Se entera de cosas muy, muy interesantes. Sí, el Muy juego. turbio, sí. Sí, tengo entendido que ahí hay un rollo de que se tienen que pedir permisos y eso, pues, pero teniendo el permiso y eso con el gobierno, o la cuota no sería esa, o no habría cuota dependiendo del caso. Okay. Y hay una cuota fija para todas las personas que quieran vender que gestiona a otra persona, que no sé qué tan ligada esté o no a un puesto oficial de gobierno. Ya. Entonces, es un intermediario. Está extraño. viejo. Sí, hay un intermediario ahí que no estoy seguro cuál sea su posición, como les digo. Nosotros quisimos hacer algo ahí en la plazuela y resultó que había gente y eso, y que esa persona ni estaba enterada de que queríamos hacer el evento. O sea, parece ser que hay un gestor ahí que su trabajo está... habría que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de verdad de esta persona ahí que está gestionando los recursos públicos en un espacio determinado? Pues que no eso se encarga una persona que supervisa todos los espacios. Sí, eso mismo pasó también, ¿no? Se quejaban ahí los del comité de la Feria del Libro que fueron desplazados, que es un evento cultural, que a mi gusto es un muy buen evento, por lo general es un evento que ayuda a hacer comunidad, ¿no? Ahí, echándole porras a los compas de ahí de la Feria del Libro. Que han tenido también problemas, al parecer, con eso, con la administración de que no son capaces de usar un espacio que es para la comunidad, que es para todos, ¿no? Al final de cuentas, quedaron muy bien adaptados, ¿no? Donde están. Pero esto es constante, pues, un espacio que debería ser común, comunitario, común, se ve atravesado por intermediarios que meten, digamos, de alguna manera... medio forzada este contexto económico, pues que el punto era ir a esos espacios para despejarte de lo demás, no necesariamente consumir, es un espacio donde podías estar sin que te molestara, ¿no? Hay una frase que leí de la biblioteca, ¿no? Que decía que es un espacio donde nadie espera que gastes, que nadie espera que compres algo, ¿no? Que ha ido cambiando también eso un poco, ¿no? Pero imagínate desaparecer esos espacios donde realmente nadie esperaba que tú desembolsaras feria o compraras algún artículo. ¿Qué pasa cuando ya no existen espacios donde eso no tenga nada que ver? Pues yo creo que pues de alguna manera termina como trastocando nuestro sentido de comunidad. Ahora sí que dicen como en palabras más finolis, ¿no? ¿Cómo le dicen? Desarticulando. Sí, desarticulando, pero dicen otra palabra, ¿no? Que se va perdiendo el tejido social, ¿no? Claro. Yo creo que abona mucho a eso, pues, porque no hay un espacio precisamente para tenerlo fijo, para reforzarlo incluso, ¿no? Además, yo eso le sumaría porque aparecen algunos conceptos que creo que tanto en sus participaciones como lo que acabamos de abordar hace un rato, que tiene que ver con una construcción de sentido social previo, porque sí. También... Voy a ponerlos, a ver si lo puedo poner en situación. Si llevas a un niño o una niña al parque, se aburre porque lo que quiere es una plaza. Lo que quiere es la plaza donde vaya a comprar algo, le va a comprar palomitas, una nieve, van a ir al cine. Entonces, tampoco y tiene que ver con este sentido del progreso económico. Entonces, desde la casa, ya cuando sales y en esa construcción de sentido social, ya no le sabe a nada el estar en un parque viendo los árboles y los pajaritos porque quieren ir a consumir. Entonces, tiene desde la forma en la que se ve en la familia, se entiende una manera de pensar que para convivir hay que consumir. Sí, es que se busca forjar una entidad a través de las cosas que puedes o no adquirir, pues. Y si nada más haces lo que puedes comprar, pues entonces no eres nadie, porque se puede comprar eso en cualquier sitio, eres un sujeto genérico, careces de identidad. Esa misma identidad que tienes la tiene otro güey allá en, no sé, en Estados Unidos, mientras mira la tele y apoya a Israel o algo así, pues es una persona que existe en todas partes, pues carece de valor. Y eso me preocupa mucho, pues porque creo que aquí, en especial en Los Mochis, en la ciudad en la que estamos, no hay una identidad. Como nadie es de aquí, es muy fácil desapegarse de las cosas, decir que nada, es rollo de otra gente, o eso es de que la gente que viene de otro lado. Me parece que hay un desapego muy fuerte de nuestro sentido de lo que es nuestro como ciudad. ¿Tendrá que ver con lo que decías ahorita de Guadalajara? ¿Será que el de Guadalajara sí tiene un poco más de cohesión con su pasado? Sí, me parece que es una ciudad mucho más vieja también. Es una zona que también muchísimo más poblada, pues. Mochis que tiene unos 130 años, va a cumplir algo así, tengo entendido. Como 130 años va para allá. Como ciudad. Y aparte, pues nace, o más bien el boom mochitense es precisamente a partir del capitalismo, ¿no? De que llega precisamente la industria, la industrialización del ingenio azucarero y de otras pues empresas que les interesa obviamente invertir acá. Yo creo que venimos arrastrando a lo mejor eso, tal vez, ese origen... Esa modernidad industrial, moderno, capitalista, que asociamos, digamos, esta región con pues la construcción de
de valor económico en concreto, ¿no? Y yo creo que el hecho de que valoremos más o que un niño valore más a lo mejor una plaza que un parque o la naturaleza habla de una desconexión con la biología, ¿no? Y habla de una desconexión también de lo que entendemos por cultura o la sustitución que ha tenido el entretenimiento de lo cultural, pues de tu espacio propio comunitario, pues obviamente es una referencia cultural el parque por excelencia, ¿no? Entonces... Yo lo vería por ahí, ¿no? De que estructuralmente nos hemos desvinculado de lo biológico, en tanto que tanto nos influye y por consecuencia lo cultural también, ¿no? O al revés, no sé si de lo cultural nos desvinculamos de lo biológico, pero yo lo veo muy por ahí, por ese lado de biología, política, cómo están interactuando. Y ahí quisiera abordar, esto es muy local, digo por si alguien nos ve de fuera, pero en la ciudad de Los Mochis este ejemplo que voy a usar es tremendamente local. ¿Y por qué si hay interés en el Parque Sinaloa, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿por qué la gente sí quiere ir ahí? ¿Por qué si hay una actividad que te motiva? ¿Por qué si hay una conexión que uno busca en un parque como el Parque Sinaloa? Pues para empezar, la forma en la que está cuidado, ¿no? Es un sitio que sí tiene atención, es un sitio muy grande, el esparcimiento es más cómodo. Es como semi-privado, ¿no? Es un patronato, pues, el que lo cuida, tengo entendido, algo así. Sí, Perdón que interrumpa. Es público porque... Es público, pues, pero la administración, según yo, es como semi-privado. Sí. Pero desde el punto de vista del ciudadano es porque ahí va y está bonito y está todo cuidado. ¿Tú lo sugerirías por eso? Yo creo por que eso porque es un punto identitario de la ciudad. En gran parte. Porque se me hace que se conecta con lo que decía Vlad de la cuestión de la identidad, ¿no? Me parece que es un parque que sí tiene identidad. Sí, es el Parque Sinaloa, pues no es un parque acá nomás, pues. Sí. Es algo que nos representa, es algo que es parte de nuestra comunidad. Es algo que no nada más es la cosa en sí, sino que es el símbolo de lo que representa. Que sin duda, el que esté cuidado, que esté articulado de cierta manera, eso influye muchísimo. Y también que la comunidad ha puesto parte de su esfuerzo en mantener ese lugar, pues. Por ejemplo, las máquinas ahí que tienen pesas y todo eso lo puso la gente. Pues, ¿cómo no van a seguir yendo si eso es suyo? Pues, si eso les ha costado en gran parte directamente a las personas que se organizaron para ponerlo. ¿Y por qué se complicará con los... Digo, lo digo como una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué se complicará con el parque que tengo a un lado? Para empezar, porque es abierto. El parque... Supongo, ¿no? La mayoría de parques son abiertos. Sí. Es un sitio cerrado, tiene seguridad, tiene una inversión y un cuidado distinto, pues, para empezar. Aparte de la disposición del espacio, que pues es mucho más cómodo estar en un sitio abierto, ¿no? Que estar en un lugar acá cuadrado, pelón, porque pusieron pasto que ahí no crece. Donde están juegos que ya se oxidaron porque nadie cuidó. Yo creo que también tiene que ver con eso, como que hay más recursos, como decían ustedes, es el Parque Sinaloa, hay como un recurso simbólico extra, por decirlo así, y aparte hay un recurso monetario probablemente extra, no sabemos. Como es un círculo más o menos cerrado, quién sabe cuánto realmente obtenga, ¿no? Porque obtiene de varios lados, tengo entendido, de donaciones, de repente también le cobran a fotógrafos, cosas así, o tiene más maneras, pues, de obtener recursos para solventarse, pues, y ser autosustentable, ¿no? Pero podríamos concluir que yo como ciudadano, yo también lo digo en sentido retórico, yo como ciudadano voy ahí, si no supiera todos estos mecanismos de que es una combinación de privado con público, etcétera, si yo estoy desconocido de todo eso, de todas maneras tengo más ganas de ir ahí por el espacio de cuidado, entonces lo concluiríamos de esa manera. Sí, pues un parque en el que puedes estar acá sin riesgo de adquirir tétanos en tu cuerpo. Y curiosamente tienen un rollo ahí, ¿no? Que no sé si realmente se resolvió de la cuestión del hongo, ¿no? Que invadió varias plantas. Sí. Creo que no se ha resuelto del todo. Y también vale la pena comentar que el Parque Sinaloa, pues, era el patio personal, pues, de una de las personas que se asocian con la Fundación de los Mochis, en este caso, Johnston, ¿no? Y, pues, por eso también es que, aparte de que es simbólico e identitario por estos motivos de la fundación, que está alrededor de la Fundación de los Mochis, pues es curioso que haya salido también de ese contexto de cómo se fundó la ciudad en sentidos industriales y la persona encargada de esos grandes movimientos industriales, a final de cuentas fue su familia la que lo donó, pues tengo entendido, ¿no? Es como que es identitario también relacionado precisamente a cómo se instaló el capitalismo en la región, ¿no? O sea, también tiene esa parte, a lo mejor está más oculta, menos visible, pero también definitivamente tiene que ver. Y además como que tiene un formato más de jardín, ¿no? O sea, no es como el parque genérico que uno entendería que es con gente... Jardín exótico, de hecho. Ajá, exacto, no como la gente vendiendo, como una plazuela, pues con gente vendiendo, con coches que pasan y bueno, te dejo en el parque, sino que es como un jardinzote, como que cumple otra expectativa como parque. Sí, sin duda tiene más elementos, ¿no? Y ahorita que lo han estado ya haciendo todo más grande, que si el lugar donde están las mariposas, donde tienen ahí más plantas que tienen que estar en cierto contexto más controlado. Creo que se ha convertido en un gran sitio para preservación también de especies en la zona, ¿no? Que pues ya se las trajeron, ahí tienen que cuidarlas. Pero sobre todo creo que el aspecto más influyente de esto es que es un sitio donde
como vuelvo al tema anterior, de que se puede estar en una forma en la que el desarrollo se da de forma más amplia, pues no estoy encerrado en un cubito, es un espacio muy grande, verde, está vivo, a diferencia de la idea de progreso que, como decía ahorita Vlad, que tenemos aquí de que, no, si está gris, si está muerto y está saliendo humo, entre más humo, más progreso, mijo, más dinero, y aquí si no estás haciendo algo que con lo que estés acá gastando, tenemos esa idea pues de que se tiene que construir rápido las cosas. Concreto, pavimento. Sí. Una idea acá muy visible, muy trastornada. Creo que Eric Fromm le llamaban necrofilia, el gusto por lo muerto. Sí. No el gusto por los muertos, no, sino el gusto por las cosas que están muertas. Acá, sí, yo entendía que necrofilia era otra cosa. Yo también tenía otra idea en mi cabeza y nunca la asocié con los parques, ¿no? Pero ahorita sí. En parte es un gusto a lo muerto, pues acá a lo estéril, a decir que esto es lo chilo, esto es lo que yo quiero para mi futuro. Es como una extensión también, a lo mejor ya para cerrar el punto también de la mentada necropolítica que le dicen, ¿no? Que a lo mejor casi siempre lo usan en el contexto, por ejemplo, ahora la guerra que sucedió con Calderón, ¿no? De los grupos delictivos que estaban aquí en pugna. Se le mencionó que era una necropolítica, pues porque decidía quién vivía y quién no. O sea, básicamente, y el Estado era el que te echaba todo el, ¿cómo se llama? Pues digamos, todo su potencial encima de ciertos grupos, porque ya había decidido que no debía vivir, ¿no? Yo creo que eso se extiende, digamos, a papeles biológicos, en concreto, sobre cómo tratamos a las especies, en concreto los animales y algunas especies de plantas, que podemos decidir abiertamente, a veces sin ningún tipo de intermediación o diálogo con la comunidad, si mueren o no, si están ahí o no, pues. Entonces, hace poco también, ¿no? Que estamos comentando con el Trivi, ¿no? Que también le entró ese dilema, ¿no? De si debía o no cortar un árbol o sacar un gatito, ¿no? Estaba en él, residía en él, que el árbol siguiera o no vivo, pues. Entonces yo creo que en parte son, a lo mejor no sé si necrofilia, pero sí como una especie de consecuencia de lo que conocemos como necropolítica, pues definitivamente sí, está emparentado. O ándale, como una especie más bien de necrocapitalismo, ¿no? Porque si acá me va a dejar feria, pues lo mato, no hay pedo, no pasa nada, es dinero, ¿cómo lo voy a perder? Ni modo que deje a la gente desarrollarse bien a gusto. Pues yo qué gano con eso. Bueno, y para redondear este punto, porque ya se acaba el tiempo de esta segunda parte, ¿cuál sería, a modo de sugerencia, porque tampoco estamos pidiendo respuestas concretas, no somos así de sabios, pero podemos tener alguna idea, ¿cuál sería el papel de la sociedad con los parques? Pues yo creo que empezar a exigirle el encargo de parques y jardines que está ahí. Ok, ¿usted? Yo creo que primero que nada habría que hacer una especie como de, no quiero decir campaña ni diálogos ni nada, pero sí una concientización. Sí, una concientización de cómo de alguna manera el entorno pues no está despegado de nosotros somos parte del entorno y influimos muy cabrón en él y el hecho de que el entorno no está bien también influye muy cabrón en nosotros y nada más lo dejo sobre la mesa, ¿no? Yo creo que ahí debe haber una especie de concientización sí, de adquirir una especie de despertar sobre decir, yo aquí habito y así está, ¿cómo se dice? En estas condiciones está donde yo habito. Yo creo que vamos por ahí una adquisición de conciencia, no sé cómo llamarle. Y también tener como una, no creo que sea fácil, pero sí se puede lograr como una autoconciencia de hasta dónde puedo yo intervenir, porque me ha tocado algunos parques que están bien cuidados, pero no sé si sea declaradamente, pero las personas que lo cuidan sienten como cierto derecho de poder estacionar mi carro ahí, tú no, porque yo le estoy metiendo dinero, yo cuido el pasto y yo le pongo focos, lo cual no es que esté mal en sí mismo, porque de verdad están cuidando el parque, pero hay un derecho sobre la parte pública donde ellos tienen injerencia, pero tampoco pueden decidir ese tipo de situaciones. Sí, sin duda. Sí, vuelven a la idea capitalista, ¿no? De que yo pongo dinero, por lo tanto tengo por tanto es mío. Por lo tanto tengo privilegios sí, exacto, o potestad sobre esa propiedad, ¿no? Yo tengo más poder que tú para decidir. Pues vemos un esquema jerárquico. Sí, pues sí, es que se entiende como dices tú, ¿no? Porque pues sí es cierto, tú lo cuidas, ¿no? Entiendo que estés preocupado, pero ya apropiarte es otra cosa, porque pues es espacio común de todos. Bájale. Muy bien, ahí para que lo veamos pensando con esta segunda parte. Hoy que estamos con el tercer episodio, en esta ocasión hablando de el parque o los parques, que son los lugares comunes. Vamos con la tercera parte, el tercer episodio en un momento más. Esto que se llama la Logia del Fuego. Los parques no surgieron por estética, sino como una forma de ordenar la vida urbana. Espacios abiertos para distintas clases culturales. Era una coreografía social al aire libre. Ahora muchos los atraviesan sin detenerse y sin observarse entre sí. ¿Dejamos de necesitarlos o es que ya no los sabemos habitar? Oscar, ¿qué hacías en los parques cuando eras niño y que ya no haces ahora? Pues chirotear, correr, ¿no? Pero simplemente estar en el parque, pues ahorita como que ya se siente muy incómodo, no hay donde sentarse a gusto sin que llegue un vato que huela a miados, güey.
O tener la confianza de sentarme y saber que no hay fluidos extraños en la banca. Bueno, güey, sigo yendo al parque, güey. Vamos con la tercera y última parte, que estamos en la Logia del Fuego, hoy dedicado al parque o los parques, porque todos tenemos cerca o hemos vivido o hemos convivido con este dispositivo social que lo hemos nombrado ahora del parque. Esta tercera y última parte de la Logia del Fuego. Y les recuerdo que en la mesa estamos Vlad Calderón, Alan Garibay, y quien les habla, yo soy Paco Insunza, y del otro lado en producción, Jorge Alonso y Oscar Magiacor. No olviden que nos pueden agregar en las redes sociales, igual van a aparecer información por aquí en la postproducción de este video. Vamos con la última pregunta rapidísimo ya, como para ir redondeando la participación de hoy. Si el parque es uno de los pocos espacios donde no necesitas consumir, que ahorita lo abordamos de manera un poco por encima, pero hay que profundizar ahora. Si es un lugar donde no necesitas consumir, ¿por qué pasamos cada vez menos tiempo en él? Si es uno de los pocos lugares, como habían dicho hace un momento, donde no es necesario consumir y no tenemos como ese vínculo con el lugar. Pues yo principalmente por la situación de abandono que están sufriendo estos lugares. Okay. O sea, si para mí es ya bastante incómodo, ¿no? Acá de que no puedo hacer algo como tal en el parque, pues normalmente que quiero ir a caminar algo así, pero ya los caminos están completamente abandonados al punto de que está invadido, no sé ni por dónde puedo pasar o por dónde no, de que está todo oscuro o de que sé que a cierta hora empieza a llegar cierto tipo de público con el que tal vez no quiero que se relacionen conmigo de forma forzosa. Pues voy a evitar estos lugares y voy a optar por medidas más seguras que tristemente suelen estar empleados ya por la iniciativa privada. Por ejemplo, en lugar de hacer ejercicio al parque como empecé yo en la calistenia, pues ahora me voy a un gimnasio porque pues, me pareció ya más cómodo, y aparte pues no tengo que estar pasando ahí de que a las 4 de la tarde esté sin techumbre el pedazo donde están las máquinas donde se supone que podría estar ahí todo el día. Y ahí, no lo digo por tu comentario, pero tratando de sentarme a pensar en eso. ¿Y dónde quedan los parques vistos como el lugar de no hacer mucho? O sea, de no tener que hacer ejercicio, de no verlo como una cuestión práctica. Sí, nada más de ir. Sí, de ir nada más, y a veces me pasa... Y me genera mucha admiración cuando realmente y de manera sincera un niño o una niña quiere ir al parque, pero así, a eso, a ver los pajaritos o sentarse en el pasto. Me llama la atención porque no sé si dentro de... Tienes toda la razón de que los lugares no están bien cuidados, y qué tanto, la otra parte, qué tanto interés hay de la población de eso, de ir a no hacer nada, de respirar aire puro y sentarse en una banca. Sí, a lo mejor le hemos dado ese papel como muy utilitario, ¿no? De repente al parque, y no es el caso. Pues es un área de esparcimiento, y esparcimiento puede significar que cualquier cosa, ¿no? A lo mejor nomás estar ahí, leer un libro, cotorrear, platicar. A veces ni eso, ¿no? A veces nomás con un espacio nada más para la contemplación, ¿no? Por decirle de algún modo. Pero yo pienso que tiene razón Alan, ¿no? De alguna manera no son atractivos o han quedado relegados. Porque entraron en este círculo vicioso que están feos, están mal cuidados, y por consecuencia no son atractivos, y obviamente eso trae más consecuencias de que la gente no quiera cuidarlo, porque pues qué hueva empezar casi desde cero, ¿no? Yo creo que sí obedece muy probablemente una razón de estética contingente. una razón estética, pues, de que están feos, pues, y que no es atractivo, pues, en un primer momento, y entramos como una especie, pues sí, de loop, de vórtice, ¿no? Donde, pues, nadie quiere empezar. Sí, es algo que realmente a lo mejor le valdría la pena, volvemos a insistir, aunque suene redundante. Quizás el primer esfuerzo debería de venir con una inversión fuerte de quien obviamente está encargado o que tiene la potestad de esos espacios, pues. Sí. Llámese gobierno, llámese patronato que administra X cosa, llámese comunidad. Pero definitivamente hay niveles, y de repente sí estamos impedidos también por marcos legales para hacer o dejar de hacer. Pero la organización, pues, nadie nos los quita, ¿no? Ya sea para exigir, como decías en un principio, o para incidir lo más que podamos nosotros, ¿no? Mínimamente con concientización. Yo insisto que hay no me gusta la verdad ese concepto o esas palabras de concientizar, porque pues eso pues puede ser cualquier cosa. Ya está como muy desgastada, ¿no? La palabra. Sí, yo hablo como una especie de despertar, de no sé cómo llamarle, de volverte como que muy... de tener conocimiento muy, muy concreto sobre cuál es el papel no solo social, sino también biológico de ese espacio, pues. O sea, yo insisto mucho con esa parte, con la biología, de que pues. Existen, pues. Sí, por ejemplo, el parque está ahí en el Sierra Bonita, y a unas cuadras de mi casa. Pues me da mucha tristeza, está acá todo grafiteado, están las bancas de que tienen 3 tablas, ya nomás tiene 2, y hay un montón de basura tirada. Y esa es mía. Un día la puse acá. Hay un montón de basura tirada, y no porque la gente vaya y tire basura en el piso, pues, sino porque ya los cestos ahí de basura están atestados de que nunca los han ido a juntar. Y, pues, o faltan más.
más, a lo mejor nomás. Faltan que pongan unos 2 más, ¿no? Juntan, ahí va a estar la misma basura siempre. Sí, básicamente tiene que ver con parte de la responsabilidad del gobierno, porque ahorita que dijiste ese comentario, ¿no? De la basura, que no la tira la gente de ahí, sino la falta de esa responsabilidad de gobierno de cuidar el bote de basura. Me acordé porque pasa mucho en ciertos lugares, aunque este sea un ejemplo otra vez de nuevo local. En la Pérgola, por ejemplo, los botes de basura, como están hasta arriba, a veces que duran 2-3 semanas y no los vacía el ayuntamiento. ¿Sí? Entonces, sin que esto se convierta en un programa político, pero es que no podemos abordarlo de otro lugar, porque dentro de eso se ve el ejemplo de por qué esto no cambia a un mejor puerto en la manera de los espacios públicos. Es que por definición es político, me parece, pues. Sí, por definición. Un parque es un reflejo de muchas cosas. Por ejemplo, si un parque acá está todo desmantelado, pues sabes que hay gente que se está robando las cosas ahí. O sea, tienes un problema de inseguridad. ¿Qué tipo de gente se está robando esas cosas? Pues ya sabemos qué tipo de gente, ¿no? Sabes que tienes otro problema con personas con ciertas adicciones a sustancias. Un parque es un reflejo de cómo convive la gente con el espacio público, pues. Es una reflexión ya física de cómo nos relacionamos, en qué tipo de sociedad estamos forjando. Es como un espacio donde la gente puede ir y hacer lo que quiera, como si fuera, por decirlo, su casa, de cierta manera. Porque van y pueden hacer lo que quieran. O sea, no hay un impedimento para que llegue otro güey y te diga que no puedes hacer eso. Pues de todos. Pero ahí falta el sentido como de comunidad, ¿no? Porque aunque es de todos, si yo llego ahí, pues debería de cuidarlo para mí y para los demás, supongo. Sí. Pero ahí tenemos la posibilidad de ¿cómo decirlo? De magnificar los defectos que tenemos como sociedad, pues. Si hay un problema como sociedad, en el parque se va a ver reflejado de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque está descuidada. O sea, como símbolo refleja ambas partes, tanto la del gobierno como la de la sociedad. Sí, porque como decía hablar de que tiene que ser cultural forzosamente. ¿Por qué? Porque la gente pues no tiene interés tampoco en de las áreas verdes y eso, pues las estamos desmantelando y nos vamos a las plazas, hacemos otras cosas. O sea, es un reflejo de cómo nos convivimos con los espacios que no implican consumo. Sí, fíjate, hace un momento hablaba también del parque en el que yo crecí, en el parque de la Mochica, güey. Y hablaba que era un sitio de miedo, ¿no? Pero en algún momento lo cierto es que pues yo crecí, ¿no? Y fui, independientemente de la recomendación de mis padres, y jugaba mucho básquet. Y lo cierto es que a pesar de que había pues pandillas, ¿no? Que ya no existen, por cierto, eso es un fenómeno que valdría la pena hablar ahí, que ya no hay pandillas por aquí. Cuando llegabas ahí, pasaba cierto tiempo y esas personas también empezaban a convivir contigo, y a final de cuentas, a pesar de que había cierto, ¿cómo se dice? Cierto miedo, al menos de mi parte, de parte de ellos, pues no tanto, que tanto miedo pues les podía dar yo. Llegaba un momento llegó un momento donde nos integrábamos, pues donde yo me integraba con ellos o ellos conmigo, de tanto verme nada más. Pero fíjate el efecto positivo que tenía en ese sentido. Exacto. ¿No? Que a pesar de que tú les podías tener miedo y que ellos tuvieran una cierta visión tuya de el niño de fulano y tal, que qué puede hacer, pero al final terminaban haciendo un vínculo. Sí, completamente. ¿No? Solo el hecho de exponerse unos con otros. Sí, completamente, de jugar básquet un rato, fútbol, la verdad es que cambiaba, pues, porque ya no era una persona que le tenía miedo, ¿no? Que yo pensaba que estaba ahí en el parque, pues, haciendo cosas indebidas, sino que era, pues, un vato con el que he jugado fútbol, ¿no? Ha platicado conmigo. Aunque no compartía sus actividades, pero es así, de jugar fútbol y de ser brothers. Sí, veía que llegaba con el balón y pues obviamente nos pedían juego porque ellos a veces no tenían, no les alcanzaba, no tenían ese privilegio, ¿no? De tener un balón o la manera de esparcirse de otras maneras, y pues obviamente la buscaban a lo que la calle ofrecía, ¿no? Muchas veces. Pero te digo, a pesar de que daba miedo, lo que yo quiero decir es eso, pues de que a pesar de que no teníamos las mismas dinámicas, llegaba un punto donde terminábamos por congeniar, terminábamos por ser camaradas, pues, de alguna manera. Y eso a su vez traía consecuencias beneficiosas para el parque, pues. O sea, poco a poco iba disminuyendo la inseguridad. Como esos vatos ya me ubicaban, pues ya no me querían de repente bajar 5 baros. O sea, o ya no, tenía que venir alguien externo. Y de hecho me tocó que pues eso era recurrente. Yo iba a la secundaria de ahí a la vuelta. Y era medio recurrente al principio, ¿no? De que un vato hice 5 baros, ¿no? Y ya de repente pasaron los años y jugabas fútbol con ellos y llegaba alguien externo, alguien que no te conocía y te pedía dinero. Los demás se enojaban con él. Güey, ¿qué pedo? Este vato nos da juego. O sea, es un conocido, no le bajas feria, ¿no? Entonces, llegaba a ese punto, pues, donde pues de manera extraña se terminaba por profundizar lazos, ¿no? Con gente que es de alguna manera ajena, porque para eso es el parque. Esa es la función. Esa es la cuestión, exactamente. Es un dispositivo para acercar personas que pueden ser muy diferentes en su vida privada, ¿no? Por decirlo así. Si extendiéramos esto antes, porque nos queda, no es que ya nos vayamos, pero nos queda relativamente poco tiempo. Si extendiéramos esto, porque fue algo que tocamos de manera
recurrente, voy a decir. El tema de las áreas verdes, si lo extendíamos a las áreas verdes dentro de la ciudad, también lo ven como un espacio, digamos, una circunstancia a la que tampoco se le pone la atención debida como a los parques. Sí, creo que esto al final de cuentas es una extensión de lo mismo, ¿no? Es un total abandono ya por parte tanto del Estado como de las personas, de que, pues, ya fue eso. Ya tengo que ubicarme ahora a habitar otro espacio para la recreación, lo que lleva a su vez a encontrar otras formas de recreación que sean distintas a lo que era pues ir nomás estar ahí. Por ejemplo, ahí los Álamos, pues la gente se juntaba nomás ahí a tomar, a platicar, lo que quieran. Que poco a poco ahí, pues otras como que se está reactivando, pero a veces llega la patrulla y quiere mover la gente y pues ¿qué pasa? Que ahora es como que a veces está la gente y a veces nomás hay un pilón ahí de vendedores de carros. Que es de que pues ya... Es que es el punto de este sitio antes se ubicaba y se llenaba de gente. Sí, es que como que las áreas verdes son una especie de parque, a lo mejor no dicho, Sí, o no oficial, no formal, pero es un tipo de parque, pues por eso Parques para adultos. Sí, sí. Por eso lo mencionaba yo en un principio, que para mí es como que la misma discusión realmente, las áreas verdes o los espacios públicos es como la misma discusión de los parques, o entran donde mismo. Y yo insisto con esa desconexión total del ambiente, pues, o sea, de verdad no ver las implicaciones de quitar, por ejemplo, un árbol que tiene 150 años ahí, que está perfectamente adaptado, incluso siendo extranjeros el árbol, o sea, siendo de origen, pues no son de aquí los robles, no son de aquí los eucaliptos, no son de aquí, Las Palmas tampoco, tengo entendido. Y es parte de nuestra identidad también, ¿no? Curiosamente. Y a mí sí me extraña esa desconexión total, pues, o sea, la verdad que aquí no es momento quizás de establecer una teoría de por qué surge esa desconexión. Cada quien tiene sus propias ideas, yo tengo mis propias ideas sobre eso. Pero nunca deja de ser sorpresivo, pues, de que una persona sin la menor consideración llegue y deforeste, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque ese es el tema que está muy sensible aquí. Y no se dé cuenta, te digo, no solo de este espacio, apto para la biodiversidad, porque hay un montón de cosas, hay gatos, pájaros, un montón de cosas que salen beneficiados de que existan árboles porque generan microclimas y que son parques como implícitos, por decirlo así, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo dije ahorita? Como que no son formales. No son formales, pues, pero es un área verde y se puede usar como parque. Y pues. ahí se ponen en contacto de nuevo los dos puntos que decíamos ahorita, tanto la parte del gobierno como la sociedad civil, porque también esos árboles antiguos y esos árboles en general que la gente corta, se puede o se logra porque no se pone mucha atención desde la parte del gobierno y porque también la sociedad civil dice no quiero ese árbol, me echa mucha basura, la verdad que a mí me interesa. Y si lo vemos desde un sentido práctico, incluso ahí hay una pérdida porque se comienza a calentar tu ciudad, ¿no? O sea, ya hay menos sombra y luego tienes puro concreto, y también si lo quieren ver desde un punto práctico es poco favorable para la sociedad. Sí, a lo mejor por el drenaje y todo eso, ¿no? Que tenemos muchos problemas, pero realmente yo no lo considero basura. Por ejemplo, que caigan hojas, yo no considero basura. Eso fácilmente puede ser o composta o se puede utilizar por otra cosa. Se puede exponer creativo realmente con los desechos, por decirlo así, biológicos derivados, al menos en el caso de los árboles, ¿no? Sí es cierto que abona mucho más al calor el hecho del concreto. De hecho, hemos roto récords en los últimos 5 años de que ha subido la temperatura cada vez más. Pues, y vamos por más. Entonces, tenemos como 3 años. Va a ganar. Creo que tenemos 2-3 años seguidos. O creo que ya bajó un poquillo porque cambió también. Hay fenómenos atmosféricos que influyen un montón en eso. El niño y la niña. Que unos son más de sequía y otros son más de inundaciones y otros son más calurosos y otros son más húmedos, otros más secos. Como que ahorita sí bajó, pero 3 años seguidos subiendo grados, o sea, y es precisamente por esta cuestión. Hay personas, vale la pena nomás hacer el comentario ahí extra. Hay personas que piensan que está ampliamente vinculada la falta de lluvia o la sequía con la deforestación. Eso realmente pues es más falso que otra cosa, porque la cuestión de las sequías es un fenómeno atmosférico. La cuestión de los árboles es una cuestión del suelo, ¿no? Es cierto que cuando hay árboles permanece durante más tiempo húmedo. Y eso obviamente refresca la cuestión, pero hay un malentendido ahí, pues, que está muy en redes sociales de que por eso no llueve y que no sé qué, y la verdad es que no va por ahí, pues. Como yo tengo entendido, obviamente corríjanme si me equivoco, yo no tengo ningún problema, pero yo me he asesorado porque me acuerdo de este texto que estaba comentando en un principio. Yo me asesoré con una persona que es biólogo,
tiene obviamente su posgrado en contaminación oceánica y un montón de cosas. Tiene un montón de cosas y le dije, oye, ¿qué tanto puedo afirmar yo esto? Porque pues como que también era mi intuición, ¿no? De que llovía menos por los árboles. Me dice, eso es falso para mí. Dice, la lluvia responde más a cuestiones atmosféricas, ¿no? Y que son procesos que duran 3-4 años, son cíclicos. Pero el calentamiento global a veces los alarga y eso hace que entren en crisis. Por ejemplo, el calentamiento global hace que de repente el niño, no sé por decirlo algo, ¿no? Que dura 3 años, de repente dure 4 o 5. Y hay un desfase. Y hay un desfase, exactamente. Y de repente llega el otro fenómeno, creo que lo estoy confundiendo, y que trae lluvias torrenciales y no son lluvias equilibradas, sino son lluvias torrenciales pues que terminan por... Luego por eso tenemos unas inundaciones aquí bien duras y todo. Exacto, y eso es producto de la actividad humana. Eso ahí sí podemos hablar que es producto de la actividad humana en su conjunto, industrialización, desarrollo urbano, deforestación. Pero la deforestación por sí sola no hace que deje de llover menos, ¿no? Era lo que él me comentaba, ¿no? Y existe ese malentendido, nomás lo quería aclarar un poco a como yo he estudiado el tema, pero lo cierto es que sí generan microclimas, sí hacen que la humedad permanezca más tiempo, pues sí nos ayudan para nuestro esparcimiento también, para nuestra, ¿cómo se dice? Conciencia con lo vivo que no son nosotros, sino los animales y las plantas. O sea, son varias cosas, ¿no? Y a mí sí me preocupa, sin pecar a lo mejor ahí de Pachamamer, ¿no? La desconexión que tenemos con el ambiente, sí es algo preocupante y extraño también, me parece extraño porque yo no siento esa desconexión, pues. Yo no la percibo en mí, pues no me la quiero pegar acá de que soy moralmente superior a ustedes, perros, ni nada de eso, pero yo no la siento, pues nada más es lo que digo. Pues. Sí, te pongo un pajarito en el dedo. Sí, tampoco es como que me acueste ahí en el pasto, ¿no? Y sí, ándale como las ardillitas, ¿no? Sí, tampoco es así, pero no siento yo esa desconexión, siento raro, si nomás aquí cuando se le pasó la mano al jardinero que me cortó todo el árbol para arriba y que me venía un montón de sol, pues sentí la diferencia, ¿no? De que está más caliente la casa, o sea, ya no el árbol no me da tanta sombra, pues obviamente los cuartos se sienten más, con mayor temperatura, o sea, me trajo consecuencias, pues y yo lo relacioné obviamente al ambiente, te digo. Obviamente yo pienso que las personas en ese ejemplo me pueden entender. Lo que me llama la atención es cuando por fuera no lo entienden, pues en lo colectivo, pues, en los impactos a gran escala que pues esto puede tener, ¿no? Eso es como que con lo que yo me quedo, pues con lo que yo puedo concluir. También ahora en la mañana está en una investigación que están usando un nuevo parámetro para delimitar las vidas que afecta el calentamiento global, por ejemplo. ¿Las vidas? Sí, las vidas. Sí, se cree que con a como están las temperaturas ahorita y la disposición que tenemos del espacio, van a morir entre 400 y 500 mil personas más al año. Porque la temperatura va a ser más grande, la gente va a pasar menos tiempo fuera y el nuevo marcador que se usa es de que como la gente va a estar menos tiempo haciendo actividades recreativas y de deporte, pues va a haber más afecciones a la salud. Pues se empezó a ampliar el rango de estimación a través de este marcador de cuánto tiempo pasa la gente haciendo actividades, pues. Y si no tenemos espacios que estén acá climáticamente, aparte pues por el uso del espacio, ya sea una techumbre perdida, pues la gente no va a hacer ejercicio. La actividad física. Sí, al final de cuentas va a costar vidas, pues. Y creo que normalmente como que se ignora desde que... Está raro, ¿eh? Sí, nomás voy a echar huevo y ya, pues no pasa nada. Pues de que no, pues sí pasa, ¿no? Las afecciones a la salud están complicadas cuando no hay zonas para el esparcimiento gratuitas. Al final de cuentas deberían de estar. Bueno, pues antes de despedirnos, porque nos queda ya poco tiempo ahora sí, Vlad nos compartió ahorita una experiencia positiva que fue esta relación con sus amigos que se dedicaban a unas cosas ahí muy divertidas. Entonces dio una remembranza positiva de su correlación con los parques. ¿Cuál sería la que tú pudieras aportar de que recuerdas que un parque o un momento en los parques te dio a tu vida? Pues, como digo, de que iba al parque de morro, pues la verdad me ha pasado a gusto. Pero creo que lo más significativo en sí fue en el Parque Sinaloa, donde pude empezar a hacer el deporte que practico actualmente, que es la calistenia, que fue pues un espacio donde yo iba y podía aprender y pues no me costaba nada, ¿no? Al inicio, que es un poco, me daba cola pagar para hacer un deporte que no sabía ni qué rollo ni cómo estaba. Creo que haya un espacio como el Parque Sinaloa ya me parece muy valioso aquí en la comunidad. Ok, pues bueno, ahí estamos ya con esto que fue la última parte del tercer episodio de La Logia del Fuego. Hoy que estuvimos hablando del parque o los parques, bueno, como bien lo saben, pues son lugares muy importantes y habrá que escuchar también tus opiniones. Muchas gracias. Bueno, en esta última parte, hoy como bien decíamos, si nos quieren o nos pueden hacer ahora, seguirnos por las redes sociales y esperemos que estén atentos al siguiente episodio de La Logia y el Fuego, esto que es ceremonia y sustancia, un espacio que intenta poner foco en aquellas cosas de nuestra cotidianidad que en ocasiones, como bien lo decíamos y hemos tratado de traer un poco de conversación a la mesa, se vuelven actividades invisibles y que si miramos con atención posiblemente nos ayudan a pensar. Acá estuvo Vlad Calderón, Alan Garibay en producción de audio y video, Jorge Alonso y Oscar Magiacor. Yo soy Paco Insunza y hasta aquí La Logia del Fuego. Adiós, chao.